Isaías capítulo 13, versículo 5 al versículo 13. Se pone rápido sobre sus pies un momentito. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Porque viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová en los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y se desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias, dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Tome su asiento. Aleluya. Compartí la primera parte el día de ayer, la segunda parte, y hoy culminamos con esta tercera parte. De los que no estuvieron el primer día, todo esto empezó con profecías que Dios llevaba a la iglesia donde yo me congrego, a la iglesia donde pastorean mis padres en México. Llegaban evangelistas y me decían de parte de Dios: Dios hará cosas grandes en tu vida. Dios trató conmigo, me pidió los estudios, tuve que dejar los estudios. A los 3 meses después, en el mes de octubre del 2017, yo sufrí de un dolor de cabeza, me estremecí, mi cuerpo empezó a debilitarse. Iban a dar las 12 de la noche. Había una reunión en la iglesia. Yo mandé a traer a los hermanos de la iglesia. Ellos llegaron. Y cuando llegaron al cuarto donde yo estaba, yo me retorcía de aquel dolor. Me movía de un lugar para el otro. Y ellos llegaron y escuché una voz que susurró a mi oído y me dijo: hoy morirás. Era la voz del espíritu de muerte, que Jehová lo reprenda. Yo tuve miedo en aquel momento como carne. Pero en ese momento Dios se empezó a glorificar. Utilizó a una sierva, porque yo creo hasta el día de hoy que Jehová sigue hablando. Ella se paró con autoridad y dijo: esto no es para muerte, esto es para que el nombre de Jehová sea glorificado. Porque así como Dios lo hizo con la hija de Jairo, lo hará contigo. Dice Jehová que no temas, porque hoy verás su gloria. Aleluya. Que cuando el diablo decreta muerte para tu vida, Dios decreta vida. Y hoy te preguntarás: pero ¿cómo que alguien va a revivir? ¿Alguien va a ir al infierno? ¿Va a ir al cielo? Mira, amado hermano, yo un día le pregunté tantas cosas a Dios. Estando aquí le dije: ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y el Señor me respondió y me dijo: tú no estás en la tierra para entenderme, tú estás en la tierra para obedecerme. Y hay cosas que a veces no vamos a entender, sino las vamos a entender por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo del corazón de Dios. En ese momento yo empecé a sentir que mi cuerpo se empezó a debilitar. Yo empecé a encomendarme a Dios, a entregarle mi vida a Dios. Y le dije: Señor, en tus manos estoy. Pero yo quiero, Señor, que tú me regreses a la tierra. Si tú dijiste que será para que vea tu gloria, no me dejes, Señor, morir ahí. Porque si tú me das vida, yo voy a predicar tu palabra. Yo me comprometí con Dios a predicar su palabra. Y le dije: pase lo que pase, venga lo que venga, predicaré tu palabra. Hice un pacto con Dios, pacté con Jehová.
De pronto empecé a mirar que en ese momento el piso, el techo empezó a temblar. La palabra dice que ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Y cuando el piso y el techo empezó a temblar, miré que el techo se abrió, se partió en dos. El cielo se venía abriendo. Empecé a ver millares. No vi 100 ni 200. Vi millares de ángeles y arcángeles que venían diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Mi espíritu se quebrantó. Escuché una voz que dijo: sal de tu cuerpo ahora. Mi espíritu salió de mi cuerpo. Me encontré en el aire. Empecé a ver una oscuridad, pero empecé a ver una luz pequeña que se venía acercando a lo lejos. Y a la medida que aquella luz se acercaba donde yo estaba, esa luz se iba haciendo gigante, gigante y más gigante. Y cada vez que él pisaba en aquel momento ese lugar, la tierra temblaba, los cielos se estremecían. Él se paró como a 15 metros lejos de mí. Y recuerdo que él me dijo: no temas, porque yo soy el que soy, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy el Todopoderoso. He dejado mi trono de gloria para mostrarte las cosas que han de suceder después de estas. Yo soy el testigo fiel. Yo empecé a ver que sus cabellos eran como hilos de oro. Sus vestiduras llegaban hasta su tobillo. Era de un lino fino. Había un cinto atravesado en su pecho con letras postradas en hebreo que decía: Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tenía un cinto en su cintura y tenía 2 cintas que llegaban a su tobillo hacia abajo. Aquel cinto de su cintura decía: santidad a Jehová. Bajaban 2 cintas a su tobillo. Podía leer la primera cinta que decía: fiel y verdadero. Y la segunda cinta decía: el verbo de Dios. Y él me dijo: yo fui desde el principio. Yo soy el fin. Yo soy el que fue, el que es y el que ha de venir. Y fuera de mí no hay otro. Yo soy uno solo. Y mi nombre es el que es, el Todopoderoso. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Él no necesita de alguien más para hacer lo que tiene que hacer. Él es absoluto. Y cuando digo absoluto, él es todo. Él es la plenitud de todo. Alabado sea Jehová. Yo me estremecí. Sus sandalias eran como un cristal. Mi espíritu cayó postrado ante él y me dijo: hijo de hombre, ponte de pie. Cuando él me dijo: ponte de pie, me tomé de su mano. Yo no podía apretar su mano como si agarrara la de usted, porque la mano de él era gigante. Yo solamente ponía mi mano sobre la de él como un imán. Y cuando me tomé de su mano, yo pude ver que en sus manos tenía unas clavaduras. Esas clavaduras las tenía en esta parte. Empecé a ver esas marcas que las tenía. Empecé a ver las marcas de sus manos, las marcas de sus pies. Y cuando él caminaba, yo podía ver que caían escarchas de oro sobre sus vestidos. Escarchas de oro caían de sus vestidos. Y él me dijo: donde yo camino, escarchas de oro caen. Donde yo me muevo, escarchas de oro caen. Y eso significa la bendición mía hacia mi pueblo. De pronto empezamos a subir. Subimos y atravesamos un cielo. Era algo, son palabras inefables que no les he dado al hombre expresar, dijo el apóstol Pablo. Pero yo te lo expresaré como yo pueda hacerlo. Como mejor pueda hacerlo, te lo expresaré. Atravesamos el segundo cielo. Y al llegar al segundo cielo, él se detuvo ahí y empezó a decirme: hijo, escucha con atención lo que se gime, lo que se clama en la tierra. Empecé a escuchar un clamor de miles de voces que decían: misericordia, Señor, misericordia, Señor, misericordia, Señor. De pronto me dijo: vuelve a escuchar.
Y cuando empecé a escuchar, aquel clamor se iba haciendo más y más suave. Más y más suave. Y me dijo: hijo, los que claman en la tierra son los santos. Los que están clamando por misericordia en la tierra es la iglesia mía, lavada con mi sangre preciosa. Alabado sea Dios. De pronto yo empecé a mirar dos rocas que venían entrando a la tierra. Dos rocas cubiertas en fuego. Y yo le dije: Señor, ¿qué es esto? Él me dijo: en la tierra le llaman meteoros. Esto va a desatar mi juicio para la iglesia. Esto desatará un juicio para la humanidad. Un juicio para los desobedientes. Y yo le dije: ¿cómo es esto, Señor? Y me dijo: te mostraré lo que ha de venir, para que vayas y digas a la humanidad y digas a la iglesia que tiempos de juicio empiezan sobre la iglesia, porque mi juicio empezará por mi casa, me dijo Jehová. De pronto empecé a ver que esas rocas venían entrando a la atmósfera terrestre. Pero el Señor escuchaba el clamor de la iglesia diciendo: misericordia, Señor Jesús. Misericordia, Señor Jesús. Y cuando el Señor escuchó eso, me dijo: cuando la iglesia pide misericordia, yo me muevo a misericordia, Diego. Y Él extendió su mano, una mano gigante, y Él sostuvo en su mano, en la palma de su mano, aquellas dos rocas. Y Él me dijo: pero cuando la iglesia deja de pedir misericordia, esto avanza a la tierra, Diego. Esto avanza a la tierra. Y Él quitó su mano, y yo podía ver que esas rocas venían entrando a la atmósfera terrestre. Y yo le dije: Señor, pero ¿qué ha de suceder con estas dos rocas? ¿Qué ha de pasar? Y el Señor me dijo: yo te lo mostraré. Porque cuando la iglesia deje de pedir misericordia, la iglesia empezará a pedir algo más. Porque llegará el tiempo en que la iglesia se cansará de ver tanta maldad aumentada en la tierra. Llegará el tiempo en que la iglesia se va a hastiar del pecado que va a entrar dentro de la iglesia. Y me dijo: ahora escucha. Y empecé a escuchar un clamor aquí en la tierra. Y ese clamor ya no era misericordia, Señor Jesús. Empecé a escuchar que la iglesia decía: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y Él me dijo: el espíritu y la novia dirán: ven, Señor Jesús. Y yo iré por mi iglesia, y yo iré por mi pueblo. Esas rocas venían entrando a la tierra. Yo pude ver cómo impactaron aquellas rocas en esta tierra, en nuestro planeta. Pude ver una isla. Esa roca impactó una isla y le dije: Señor, ¿y esto qué es? Y el Señor me dijo: esto es Puerto Rico. Pude ver que la segunda roca impactó la tierra y me dijo: lo que miras es California. Cuando esto cae sobre la tierra, yo vi que la tierra se empezó a mover como borracho. La tierra se empezó a mover como si estuviera un borracho. Como dice la palabra Ageo capítulo 2, que antes que venga el deseado de las naciones, la tierra se va a sacudir como borracho. La tierra se va a sacudir como ebria. Empecé a ver que la tierra se movía. Empecé a ver que la tierra se partía en dos. Yo empecé a ver que la gente empezó a salir de sus casas gritando, diciendo: pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? La gente miraba a los cielos y decía: Señor, oh Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Empecé a ver en aquel momento edificios caer sobre la tierra. Aquellos edificios eran destruidos, rascacielos. Yo pude ver en aquel momento como el mar empezó a retroceder. El mar empezó a salir de su lugar.
Yo empecé a mirar en aquel momento aquella isla siendo destruida por aquellas olas, por aquel gran terremoto. Empecé a mirar en aquel momento República Dominicana. Empecé a mirar Nueva York. Empecé a ver parte de los Estados Unidos, parte del continente europeo. Empecé a ver parte de México. Y el Señor me dijo: todo esto será a nivel mundial, hijo mío. Dirás a la tierra, dirás a mi iglesia, que el tiempo del juicio ha llegado y que el juicio empieza por mi casa, porque estoy hastiado, porque estoy cansado de tanto pecado. Pero he aquí, viene mi mano sobre mi iglesia. Y no lo solamente lo digo yo, su palabra lo dice, que el juicio empieza por la casa de Dios. Santo es Dios. Yo le dije: Señor, pero esto será después de tu venida, ¿verdad? Esto acontecerá después de tu venida, ¿verdad, Jesús? Y el Señor, mirando la tierra, vi que bajaron sus lágrimas por sobre sus mejillas. Y Él me dijo: no, hijo, esto será antes de mi venida. Esto será antes de mi venida. Recuerda cuando fui a la diestra del Padre y le dije: Padre, dale más tiempo a mi iglesia, porque la iglesia no está preparada. Padre, dale más tiempo a mi pueblo, porque yo voy a preparar mi pueblo, porque mi pueblo no está preparado para venir a ti. ¿Recuerdas eso? Y le dije: sí. Y el Señor me dijo: viene la preparación para la novia, porque la novia está manchada, está sucia. Y me dijo: no, hijo, esto será antes de mi venida, porque mi pueblo no está preparado. Su voz sonaban como ecos de muchas aguas, como estruendos de muchas aguas. Su voz sonaba como el rugido de un león. Y Él me decía: hijo, esto será antes de mi venida, porque yo voy a sacudir el trigo, voy a quitar la cizaña, voy a empezar a sacudir la iglesia, voy a empezar a sacudir los altares, voy a empezar a sacudir mi pueblo, hijo mío. Porque nadie se burla de mí, porque yo soy el que soy, el Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. Yo me estremecía y yo le dije: Señor, pero ¿quién creerá este anuncio? El Señor me dijo: no eres el único que anunciará esto, porque tengo miles de profetas en la tierra que no han doblado sus rodillas a Baal. Yo me les presentaré a ellos en sueños, en revelaciones, en visiones. Hablaré con mis profetas de la tierra audiblemente. Ellos confirmarán lo que ha de venir sobre la tierra. Empezará a preparar la iglesia a los profetas, porque yo empezaré a hablar a mis profetas. Me dijo: no solamente ustedes hablarán, porque si ustedes callan, las piedras hablarán por vosotros. El Señor me dijo: aún usaré las piedras, aún usaré a los cuervos para que hablen de lo que ha de venir. El Señor me dijo: esto será anunciado por la NASA, esto será anunciado por las redes sociales, esto será anunciado por las televisoras y por cualquier parte y por cualquier medio será anunciado que aquí viene un meteoro sobre la tierra. Pero dile a mi pueblo que cuando esto sea anunciado, se alisten, alcen sus ojos a los cielos, porque aquí su redención está cerca de la iglesia, porque aquí el amado va por su pueblo. Alabado sea Dios. Yo empecé a mirar, iglesia, la tierra se abría en pedazos. Lamentablemente Dios me dijo: mira, porque la paga será para muchos de aquellos que vivieron un evangelio a su manera. El Señor me dijo: porque nada se escapa delante de mí, porque mis ojos están sobre los santos, también mis ojos están sobre los injustos. Mis ojos miran la tierra, porque la tierra es el estrado de mis pies. Empecé yo a mirar en aquel momento evangelistas de renombre que conozco, que corrían diciendo: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en la tierra? Empecé a ver pastores, empecé a ver apóstoles que corrían diciendo: ¿qué está pasando? Porque la tierra no para de moverse, porque aún los cielos se están moviendo. Yo empecé a ver que la tierra se abría como si fuese una boca gigante y se los tragaba, los absorbía.
Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Porque la tierra se los está tragando. Si ellos han predicado tu palabra. El Señor me dijo, hijo, es porque yo, Jehová, no puedo ser burlado. Es porque viene el pago para los injustos. Es porque viene el pago para aquellos que rechazaron mi verdad, mi palabra. Yo no puedo ser burlado. Yo soy el que soy. Y hoy en día dicen, es que Diego Ortiz solamente habla de destrucción. ¿Quieres que yo te hable una mentira? Cuando la tierra se parta, yo también seré tragado. Pero yo he venido a cumplir aquí con la verdad. Es que Diego Ortiz, donde va, solamente habla de juicio, de destrucción. Estamos en el tiempo de juicio. Estamos en el tiempo de fin. ¿Quieres que te mienta y que tú te pierdas? Y yo también, yo no lo haré. ¿Quieres que yo te mienta por unos cuantos pesos? Yo no lo haré. Yo vengo a hablar la palabra de aquel que me ha llamado. Si Dios me llamó para hablar de juicio, así será. Alabado sea Dios. Anda, kenda, alaba, soja, elema, quima. Porque eso es lo que Dios me llamó. Bendito sea Dios. Yo no te puedo disfrazar la palabra. No te puedo disfrazar el mensaje. He ido a iglesias donde me dicen, no prediques del infierno ni del juicio. Predica solo del cielo. No puedes meterle miedo a la gente. La gente se nos va a ir. La gente se va a ir de miedo. Óyeme, pero la palabra habla que estamos en los tiempos del fin. Y los tiempos del fin nos habla de juicio a la iglesia primeramente. El tiempo del fin nos habla de juicio a la humanidad. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Cristo Jesús, el regalo de Cristo Jesús es la vida eterna. Y si estás aquí hoy sentado respirando, es porque es la dádiva, el regalo de Cristo. Para que nadie se pierda, sino para que este mensaje llegue a naciones. Sino para que este mensaje llegue a los oídos de aquellos que están viviendo un evangelio a su manera. Empecé a ver yo un humo subir de la tierra hasta el tercer cielo. Le dije, Señor, pero ese humo negro que sube hasta el cielo, ¿qué es? El Señor me dijo, es el pecado que apesta, que hiede delante de mí. Es el pecado que ha subido como humo delante del trono del Padre. Bendito sea Dios. Empecé a ver en ese momento la tierra. Yo pude ver cómo iglesias evangélicas cristianas se caían en pedazos. Y yo empecé a cuestionar a Dios y le dije, Señor, pero son iglesias cristianas, son iglesias evangélicas. Ahí se predica tu palabra. Ahí se habla de ti, Señor. ¿Por qué estás permitiendo que estos templos se estén cayendo en pedazos? Y el Señor me dijo, dile a la iglesia que viene el tiempo del juicio para la iglesia. Porque mi juicio empieza por mi casa. Porque aquí voy a empezar a destruir altares sucios. Voy a empezar a destruir paredes que se han contaminado. Voy a empezar a destruir templos que profanaron mi nombre, que profanaron el altar. Porque viene la limpieza para mi iglesia. Empezaré a quitar a aquellos que blasfemaron en contra de mi verdad. Empezaré a limpiar los altares. Y si te lo digo de tal manera, no es como Dios me lo habló tal. Si te lo estoy gritando así, no es nada comparado a como Dios me lo hablaba. Dios me lo hablaba con una voz de autoridad. Y yo le decía, Señor, tengo miedo. Y el Señor me dijo, hijo, dile a la iglesia que está lavada, a mi verdadera iglesia. Porque hoy en día hay muchos que dicen, soy iglesia de Jesucristo, pero somos amantes de Satanás. Muchos están divorciados de Jesucristo. Muchos se han divorciado de Jesucristo. El Señor me dijo, dile a mi verdadera iglesia, dile a mi verdadero pueblo que ha tenido temor de mí, que aquí nada os pasará a ellos. Porque mira, empecé a ver cientos de ángeles y arcángeles que descendían a templos evangélicos, a casas cristianas de evangélicos, y hacían cercos y tenían sus manos levantadas. Y el Señor me dijo, porque aquí he enviado cientos de ángeles a mi pueblo, a mi verdadero pueblo. He enviado cientos, millares de ángeles para que resguarden a mi iglesia.
Tú estás bajo el abrigo del Altísimo. Tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Mi alma alaba a Dios. Año 2019. Finales de 2019. Para empezar el año 2020. Dios empezó a limpiar sus altares. Y si usted quiere corroborar esto, puede buscarlo en internet, en YouTube tenemos nuestra página. Estuve en Brasil en el año 2018. En el año 2018, cuando llego a Brasil, miro una visión. Miro cientos de personas en los hospitales, personas cubiertas desde la cabeza hasta sus pies. Y el Señor le habló a aquel país y dijo: mis juicios están en todos los países. Porque así como envié una epidemia sobre aquel lugar de África, así como mandé la ébola a más naciones, así como mandé epidemias, volveré a enviar una pandemia que matará cientos y miles de personas. Miré hospitales llenos y el Señor me dijo: porque ha empezado mi juicio. Eso lo testifiqué en Brasil. Año 2019, cuando esto ocurre, yo fui postrado al altar a llorarle al Señor y le dije: Señor, verdaderamente se está cumpliendo esto. Y me empecé a postrar y empecé a decirle: misericordia, Padre. Y el Señor me dijo: hijo, tus ojos verán, la pandemia apenas empezaba. Me dijo: tus ojos verán como pastores serán quitados de los altares, como ministros serán quitados de los altares, porque aquí mi vara de corrección empezará sobre los altares primeramente. Me dijo: cientos de ministros morirán, porque aquí yo, Jehová, no puedo ser burlado, porque aquí se han querido burlar de mí, pero el juicio empieza por mi casa. Yo no sé si tú alabes esto, pero si tú estás con vida es por la misericordia de Dios. Y si has sido malo, Dios te ha dado misericordia, te ha dado su gracia para que hoy le digas: Padre, te fallé, pero me tienes aquí. Si me tienes sentado y respirando, es porque tienes un propósito para mí. Es porque estoy en la lista de tus propósitos, oh Dios. Yo empecé a mirar en ese momento como la tierra había quedado en un caos. Y el Señor me dijo: esto está en breve. Pero Señor, nadie ha de creer. ¿Quién ha de creer esto? Yo le cuestioné y le dije: Señor, muchos hoy quieren palabra de emoción, pero ¿quién quedará esta palabra de juicio? Y el Señor me dijo: te levanto como aquel Jeremías, que le decían a Jeremías: solamente hablas de juicio, solamente hablas de destrucción, porque yo levanto como a mí me plazca, y a la hora que a mí me plazca levanto a quien yo quiera levantar. Habla de esto, porque la humanidad, aún la iglesia, verá que aquí los juicios serán desatados desde el norte hasta el sur, porque mis juicios se expandirán en cada rincón, en cada esquina. Sabrán que aquí mis juicios han empezado, porque aquí yo, el amado, regreso pronto por la amada. Son las señales del tiempo del fin. Son las señales que nos habla Mateo 24. Bendito sea Jehová. Cuando miré un caos, yo pude ver en aquel momento que las personas que habían quedado aquí en la tierra, el pueblo, la pequeña manada de Cristo que había quedado de pie aquí en la tierra, empezaron a adorar a Dios. No había alimento, no había electricidad, el mundo era un caos. Vi toda la tierra cubierta en oscuridad, no había electricidad. Y ¿sabes lo que el Señor Dios me dijo? Me dijo: hijo mío, mira, no hay luz eléctrica terrenal para el humano, porque aquí en aquel día la única luz que brillará será la luz de mi Espíritu Santo. Porque abatiré a los soberbios, a los orgullosos,
Y el único que brillará dentro de los altares y de la iglesia será el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque hoy en día creemos que por viajar a muchos países, creemos que por predicarle a multitudes, somos los grandes delante de Dios. Estamos equivocados. Hay vidas que están en lo secreto, que serán recompensadas no aquí en la tierra, serán recompensadas en lo público. Delante del Padre y de los ángeles serán recompensados. Y Dios te dirá: en lo secreto me buscaste, en lo secreto me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, te publicaré. Aleluya, mi alma alaba a Dios, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Señor, mira este caos. La humanidad sin comida, sin alimento físicamente. Los templos que habían quedado en pie no se daban abasto para recibir a la multitud. Empecé a ver que los templos que habían quedado en pie se llenaban. Habían almas viniendo a los templos. Empecé a ver cómo los pastores que habían quedado en pie no se abastecían para bautizar a las personas que querían ser bautizadas. Empecé a ver cómo buscaban agua, y aquellos pastores empezaban a recibir a la multitud. Y el Señor me dijo: los pastores no se darán abasto de las multitudes que vendrán a mis pies, y los tendrán que bautizar para que sean salvos, porque no habrá tiempo más. Los tendrán que bautizar, y aquí los postreros serán los primeros, dice su palabra. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Alábalo, 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 alábalo. Escuché a la iglesia cantar a capela. Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y la iglesia cantaba: levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Cuando la iglesia empezó a cantar como nunca antes, la iglesia empezó a adorar como nunca antes, me di cuenta que todo esto lo había hecho Dios para que la iglesia volviera a su primer amor, para que la iglesia volviera su corazón a Él de una manera especial. La iglesia no adoraba como estamos adorando ahorita. Veía una iglesia diferente, una iglesia cambiada, una iglesia poderosa. Y cuando la iglesia empezaba a cantar a capela, yo le dije: Señor, ¿y qué comerán estas personas que están aquí? No he visto justo desamparado. Yo vi que los cielos se abrieron y ángeles venían con charolas de comida. Traían charolas de comida desde el cielo para vosotros. Y le daban de comer a todos los que estaban ahí. Y el Señor me dijo: la iglesia verá las cosas celestiales en aquel día. La iglesia que haya quedado de pie verá ángeles descender del cielo. La iglesia que haya quedado de pie verá cosas grandes que sus ojos no han visto. Van a escuchar cosas que sus oídos no han escuchado. Empecé a ver que los ángeles alimentaban a la iglesia. Pero mientras la iglesia seguía adorando, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Empecé a ver yo que del altar de la iglesia, de los templos, ese altar se empezaba a abrir como la peña y empezaba a brotar agua. Y el Señor me dijo: no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue el pan, ni que su simiente mendigue el pan. Dile a la iglesia que aquí no estará desamparada.
Y la iglesia seguía adorando. No se cansaba la iglesia de adorar. Y mientras la iglesia cantaba al Rey, empecé yo a mirar como un viento empezó a soplar sobre la iglesia. Empecé a ver que empezó un viento a soplar sobre el pueblo. Y el Señor me dijo: hijo, mira lo que viene después de este caos, porque después de este caos viene el regocijo para la amada. Empecé a ver que una ola del Espíritu Santo empezó a correr sobre todo aquel lugar. Empecé a mirar yo al Espíritu Santo moverse de una manera tan poderosa. Y el Señor me dijo: después de esto, dile a la iglesia que viene el último avivamiento de mi Espíritu Santo sobre la iglesia, donde los ciegos tendrán que ver, donde los que no pueden caminar empezarán a caminar, los que no pueden hablar empezarán a gritar. Viene el último avivamiento sobre mi pueblo. Y no será como el Pentecostés, será aún mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. El emansa aquí maraya, ándale mastuli maya, prostucuti lima soja. Bendito sea Dios. Mire que los que no podían caminar empezaron a caminar. Los que no tenían brazos les salían brazos, dedos, uñas. Los que no podían hablar decían: Cristo vive, Cristo vive. Me dijo el Señor: viene el último avivamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Volverá a ser mi iglesia la misma de antes. El Señor me dijo: he aquí, las naciones volverán a venir a mí, y todas las naciones serán para mí, y todos se postrarán, y toda rodilla se doblará ante aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea Cristo. Toda rodilla se ha de doblar ante el Alfa y el Omega. El Señor me dijo: dile a la amada que pida ver ese avivamiento, porque ese avivamiento será poderoso, ese avivamiento será glorioso. Dile a la amada que pida estar en aquel avivamiento, porque será el último avivamiento que soplará sobre la iglesia, y la iglesia será levantada. Hoy vengo a decirte a través de este mensaje, pastor evangelista, la iglesia está a punto de ser levantada para las bodas del Cordero. Hay una cena que nos están esperando ya. Hay un rey que ya nos está esperando. Yo no sé si tú crees de esto, pero yo te puedo decir que Dios es real, que Dios es real, que Dios existe. Alabanza sea el Cordero de Dios. Yo no sé si tú puedes alabar con esto ante aquel que está sentado en su trono. Tiene presente. Santo es Dios, santo es Dios. El Señor me dijo: regresa a la tierra, regresa a la tierra, hijo mío, y habla, porque la novia escuchará. Y el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu ha hablado a la iglesia. Bendito sea Dios. Yo no sé si tú puedes levantar tus manos hoy. Dios me regresó a la vida. Cuando yo me levanté y abrí mis ojos, tomé una Biblia y yo dije: mis ojos vieron al Dios de las Escrituras. Mis ojos miraron al Dios de las Escrituras. Mis ojos vieron a aquel que habla la palabra. Y dije: verdaderamente Él es real. Él es soberano. Él hace con el hombre lo que quiere, con quien quiere, a la hora que Él quiere. Él es soberano. Si tú estás dudando de esto, es porque no conoces al Dios que es poderoso. Si estás dudando de esto, es porque no te sirvió nada la palabra que escuchaste de los siervos de Dios desde el primer día, que hablaron de un Dios que para Él nada es imposible, que para Él todo es posible. Tomar el cuerpo de un humano, mostrarle su gloria, regresarlo a la tierra, porque Él es sublime, porque Él es real. Bendito sea Dios.
Y yo sé que Él te va a levantar y va a transformar tu vida. Desde que llegué aquí vengo con días escuchando esta alabanza. La termino de escucharla, vuelvo a ponerla, vuelvo a poner. Ponte de pie. Yo quiero entonarla contigo. Esta alabanza se llama Él me levantará.